Cuando mencionamos estas 4 familias, la pregunta es, ¿en cuál de ellas estamos nosotros como familias? Si el día de hoy usted vino aquí, se levantó en la mañana pensando, bueno, voy a ir a la iglesia, Dios le está diciendo hoy, ubique su familia en uno de estos personajes y se imagina lo hermoso que es terminar las historias tanto de David, ¿verdad? Tanto de Abraham, que al final la bendición nunca se apartó de sus vidas. Ahora viene, cuando no corregimos estos desaciertos, las estadísticas son sumamente terribles. En Estados Unidos se casa 1.7 millones de personas. De ese 1.7 millones de personas se están divorciando más de 850,000. Esto significa cerca del 48%. Son estadísticas. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Ocurre lo que yo estaba haciendo al inicio de la introducción. No estaba tomando en cuenta a mi esposa en decisiones y no estaba presentando a mi esposa. No estaba honrando a mi esposa. Y entonces viene una cadena de eventos que nos va a llevar a que no nos pongamos de acuerdo y provoca estadísticas como esta. En Honduras somos un país más pequeño, 87 matrimonios al día, ha ido bajando constantemente. 17 a 20 matrimonios se separan también al día. Representa un 20%. Pero estos solo son los que dan el paso de llegar hasta la área del juez. Pero hay muchos matrimonios que están viviendo bajo el techo que ya están divorciados técnicamente. Otra estadística grosera. También tenemos que la drogadicción como tal está llevándose la vida de nuestros hijos. Y la pregunta es, ¿dónde están los padres de ellos? Los padres de ellos somos nosotros. En promedio, más de 100,000 jóvenes, hombres y mujeres, están perdiendo la vida por el abuso de las drogas. Los asesinatos también están al orden del día. Y los suicidios están al orden del día. En promedio, 126 suicidios diarios en Estados Unidos ocurren. Y esto suma un promedio de 45,000 al año. Y luego si ponemos nosotros todos los accidentes de tránsito que ocurren por el alcoholismo y la droga, wow, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro país no es diferente a esto. Necesitamos hacer algo. Necesitamos crear nosotros aquí en nuestra casa esto que mi bella esposa va a empezar a contarles. Bien, la palabra de Dios dice que escudo es Dios para los que en Él se refugian. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a ver que la familia está en crisis y que hay amenazas en contra de la familia y que hay cosas que se están levantando en contra de la familia y que estamos viendo a la familia caer en pedazos, a la familia que tiene el diseño de Dios, porque fue Dios quien creó la familia. Él es el único que puede decir si van a haber cambios o no van a haber cambios o va a seguir establecida como Él lo dejó al inicio. Entonces nadie puede venir a decirnos que hay otros tipos de familias. Y entonces el Señor dice que Él es nuestro refugio, que es nuestra fortaleza, que Él establece nuestros muros. Ya no quiere. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando hay algo que nos está amenazando? Decimos que hay un riesgo. ¿Y qué es riesgo? Riesgo es igual a amenaza más
vulnerabilidad. ¿Nosotros somos vulnerables? ¿Creen ustedes que nuestras familias son vulnerables? Claro que somos vulnerables, necesitamos estar afianzados, necesitamos tener muros de contención, algo que nos refuerce, algo que nos esté recordando siempre. Y debemos de estar firmes, agarrados en la roca que es Cristo. Entonces, si ponemos el ejemplo, ¿por qué en pandemia, por qué con el COVID usábamos mascarilla o usamos mascarilla? Porque hay un riesgo que nosotros sabemos, conocemos y estaba palpable y sabíamos que si nos infectábamos podíamos morir, porque mucha gente moría y mucha gente murió, familiares, nosotros lo pudimos ver y lo pudimos sentir. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos protegemos, nos lavábamos las manos, nos poníamos la mascarilla. Entonces, había un riesgo, sé que soy vulnerable, hay una amenaza, entonces, ¿qué debo hacer? Cuidarme. Entonces necesitamos saber cuáles son las amenazas, abrir nuestros ojos e identificar las amenazas para luego hacer acciones que nos cuiden de esas amenazas. Porque por eso nos cuidábamos, porque no queríamos perder la vida, porque no queríamos enfermarnos. Le estábamos huyendo a la enfermedad física. Pero hay una enfermedad más grande que nos va a hacer perder la vida eterna y va a hacer que nuestros hijos pierdan la vida eterna. Así que es muy importante que nosotros edifiquemos nuestra familia con el diseño de Dios. Entonces, hay tres amenazas dentro de las que podemos, cómo las podemos clasificar, y decimos que son principalmente, la amenaza número 1 viene del enemigo, ¿verdad? Luego tenemos la segunda, que son estructuras de pensamiento. Ahora con este mundo de comunicación, ¿verdad? La globalización hace que estemos enterados de todo lo que sucede en cada rincón del mundo y que estemos enterados de todas las cosas que el Señor prohibió que hiciéramos. Y nosotros las estamos aplicando también. Y también hay una tercera amenaza que somos nosotros mismos. Entonces vamos a hablar un poquito de ellas. Muy bien. Nos damos cuenta que algo está pasando. Nos estamos protegiendo, como Karina bien mencionaba, del COVID, pero Satanás es astuto. ¿Y saben qué? Tiende a parecerse o simular la verdad. Y eso es un gran problema. Él nos confunde. Satanás no es el que nos ponen en las caricaturas, el que tiene cachitos, el que tiene cola y anda en un trinche. No, puyando traseros, no. Satanás es astuto. Satanás se viste bien. Satanás huele bien. Satanás es un buen negocio, entre comillas. Satanás es una oportunidad para salir de la pobreza. Satanás es una buena oportunidad para engrandecer el ego. Eso es Satanás. Y tenemos y debemos de aprender a identificarlo. La palabra del Señor nos habla en 1 Pedro 5:8 y nos dice que el enemigo, el diablo, porque nuestro adversario anda al acecho como un león rugiente. No podemos quedarnos dormidos de forma individual y también como familia. De lo contrario, Él nos va a devorar. Y hay un punto muy importante en Nehemías, nos lo menciona. Nehemías 4:11. Y nos dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ojo, se dan cuenta, el enemigo está entrando de una forma tan, pero tan sutil que no nos hemos dado cuenta. ¿Cuántas familias se han visto destrozadas y despedazadas porque metieron a alguien en la casa? Porque confiaban en él. ¿Cuántas familias? Muchas familias. Y se metieron a negocios con personas que no piensan como nosotros lo hacemos, los que conocemos al Señor. Esto va a causar dolor, causa destrucción y causa una muy mala comunicación en la relación de pareja cuando el esposo toma decisiones de estas y luego el estrés no se maneja y nuestros hijos reciben todo esto.
El enemigo está entrando a nuestra casa de una manera sutil, de una manera que no nos hemos dado cuenta. Como esposos y padres debemos de estar preparados para pelear por nuestras familias. Nosotros podemos tener una casa hermosa si el Señor nos lo ha dado. Nosotros podemos poner un cerco amurallado. Nosotros podemos poner cercas eléctricas. Nosotros podemos poner guardias de seguridad. Pero, amados hermanos, nuestra pelea no es de esas. Es una pelea espiritual y lo tenemos que lograr de una forma diferente. Y es a través de conocer la palabra. Es a través de aprender a identificar que Él trabaja de esa manera. De lo contrario, vamos a continuar siendo las estadísticas que les hemos mencionado anteriormente. Necesitamos estar preparados. Y como verán más adelante, el tema tiene que ver mucho con crear muros alrededor de nuestras familias, así como Nehemías escuchó la voz del Señor y escuchó el clamor. Y el desarrollo del tema nos va a mostrar ese acto que él hizo para que Israel fuera rescatado. Bien, entonces estamos hablando... Perdón, que esto... Para atrás. Estamos hablando de las amenazas, ¿verdad? Entonces hay 3 tipos de amenazas. Y estamos en vivo, ¿eh? La primera amenaza era el enemigo, Satanás. La segunda amenaza son corrientes de pensamiento. Y nosotros decimos, ¿qué es esto de corrientes de pensamiento? Son doctrinas. Es toda la información que nosotros estamos recibiendo y que nuestros hijos están recibiendo con toda la comunicación a la que ellos están expuestos. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Toda esta corriente de información lo que está haciendo es que nosotros estemos adorando a otro ídolo, a otro Dios. Y ese otro Dios es nuestro ego, el egoísmo. Es por mí, es para mí y es lo que yo quiero. Nos estamos preguntando por qué cada vez más jóvenes salen de la iglesia y llegan a jóvenes adultos y ya no quieren saber nada más de la iglesia. Y a eso le llamamos secularismo, le llamamos ateísmo, pero es una indiferencia. Llega un momento en que han crecido conociendo a Dios y llega un momento en sus vidas que dicen, no, la verdad yo no soy así, yo no creo en esto no es para mí, yo me aparto. Y entonces debemos de comprender, y creo que este es el momento en que debemos de comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. El Señor nos ama y sabemos cómo es el amor de Dios, que fue tan grande que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y de esa manera quiere Dios que amemos a nuestro prójimo, a nuestra familia y que nos comprometamos de esa manera. Y entonces quiero que hagamos una diferencia. ¿Cómo es que Dios quiere que amemos a nuestra familia y a nuestro prójimo? Y cómo es que el mundo y la cultura y toda la globalización quiere que amemos. Y entonces el Señor dice que debemos ver a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, como superior a nosotros. Y que nuestra prioridad debe ser servir. Y que nuestra prioridad debe ser morir a mí mismo. O dejar de hacer lo que yo quiero. Tengo que ceder si hay un conflicto, una diferencia entre nosotros. Yo tengo que ceder para que la relación pueda levantarse. Pero ¿qué es lo que enseña el mundo? ¿Qué es lo que está diciendo el mundo? ¿Sabes qué? No tienes que esforzarte tanto. ¿Sabes qué? Tú tienes derechos. ¿Sabes qué? Tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a tener lo que tú quieras. Y de ahí viene el materialismo. Compra todo. Usa y lo que no te sirva, deséchalo. Y el Señor nos está diciendo que debemos comprometernos y que debemos ser fieles. Y que nuestro matrimonio debe ser para toda la vida. Pero allá nos están diciendo que el matrimonio puede ser como un Kleenex, que nos quecamos los mocos y lo tiramos, porque ya no me sirve, porque ya no me hace feliz, entonces me voy.
Todo es, yo tengo derecho a ser feliz. Todo es, yo tengo derecho a ser quien yo quiero ser. No importa mandamientos, no importan valores, no importan preceptos. Lo que le están diciendo a nuestros jóvenes y a nosotros mismos es, tómate una selfie todos los días, entonces ponte bella, ponte bonita, ponte linda, porque tú eres muy importante. Entonces lo que nos están haciendo adorar es a nosotros mismos, a nuestro ego. Yo tengo derecho a ser feliz y a decidir con mi vida lo que yo quiera hacer. Entonces hay una permisividad total donde todo es válido, en donde lo malo ahora es bueno. Y en donde lo bueno resulta que es extraño, es raro, ¿verdad? Porque a los cristianos nos ven como raros, porque son diferentes. Entonces, ¿por qué queremos traer esto? Porque tenemos que comprender qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes. ¿Por qué se quieren ir? Porque allá es más fácil, allá no se tienen que esforzar. Es la ley del mínimo esfuerzo. ¿Estás teniendo dificultad con tu pareja? No te preocupes, déjalo. Luego viene otro. Vamos con el siguiente. Pasa la página. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que nos esforcemos, que seamos esforzados y valientes, y quiere que amemos de la misma forma que Él nos amó, que perdonemos de la misma manera que Él nos perdonó. Y entonces de ahí viene también la modernidad. Somos una familia moderna, tenemos todos los aparatos y cada uno está en el suyo, y entonces estamos hiperconectados, hipercomunicados. ¿Y qué resulta? Que el Señor nos diseñó para que seamos cercanos, para que nos relacionemos, para que nos amemos, para que vivamos una familia con gozo, el gozo del Señor, ¿verdad? Pero resulta que estamos más tiempo en una pantalla, y entonces ahora nunca en el mundo había habido tanta depresión y tanta ansiedad y tanto dolor. ¿Por qué? Porque todo por la esto soledad causa dolor. que causa la hiperconectividad. Muy bien. Sí. Nos hemos dado cuenta y pareciera que es repetitivo lo que estamos diciendo. Pero el problema es que no nos hemos dado cuenta que tienen 30 años, los últimos 30 años, nos están repitiendo lo que mi esposa dijo ahorita. Que todas las cosas deben de ser con un clic rápido, que todo es desechable, que no importa el hoy, ¿verdad? Mañana será otro día y esto se resuelve. Por eso estamos repitiendo otra vez. Y ya aquí, en este lugar, ya se dijeron algunas de estas cosas y tenemos que volver a mencionarlas, volver a repetirlas, como bien Karina mencionaba. Las consecuencias de no ponerle atención a todo esto que está pasando. Recuerden, en Nehemías nos decía allí, el enemigo dice que va a entrar, que nosotros no nos demos ni cuenta. Los que tenemos más de 50 años aquí, cuando platicamos con un joven, nos ven como Jurassic Park, ¿verdad? ¡Wow! Lejos. Es que ustedes, a saber cuándo nacieron. Porque todo es tan actualizado, todo es tan fácil hoy. ¿Por qué se complican la vida? Eso ya no se usa. Eso, por favor. Pero, redundando en la palabra, es que nos están programando los últimos 30 y 40 años. Para nuestros hijos, ver estas cosas es normalidad. Por lo tanto, no es pecado para ellos. No lo ven como pecado y nosotros somos los responsables de enseñarles que la palabra de Dios dice que es pecado. Otra vez vamos a repetir, también debemos de ser muy condescendientes en el sentido que debemos de enseñar más el amor de Dios, comunión, que el castigo que Dios da. El castigo viene por desobediencia. Eso es lo que tenemos que enseñar. Si usted se aparta de esta línea, va a tener dolor. Y va a haber mucho dolor. Y no solo le va a doler a usted,
nos va a doler a nosotros los padres. Y nos duele un montón. ¿Cuántos padres de aquí hemos llorado por el dolor de nuestros hijos? Porque algo les duele. Nosotros hemos llorado porque a nuestros hijos algo les duele. Y Satanás trata de llenar su mente y su corazón con pensamientos derrotistas. Y allí es donde viene luego el suicidio. Y luego Satanás pasa a la puerta y se va a otra familia. Y esa es la forma como él está trabajando actualmente. Necesitamos estar alertas a todo esto. Bien, entonces la tercera amenaza en contra de la familia somos nosotros mismos. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Pues tenemos jornadas largas de trabajo. Y miren que les está hablando alguien que tiene jornadas largas de trabajo. ¿Y esto qué es lo que hace? Estamos involucrados en muchas cosas, estamos haciendo esto y lo otro y estamos dejando a nuestros hijos solos. Y estamos permitiendo que la tecnología eduque a nuestros hijos. Y estamos permitiendo que pasen largo tiempo en ocio o estar en las computadoras o estar en el internet o estar en situaciones que nosotros tal vez desconocemos. ¿Qué es lo que está sucediendo con las redes sociales? Estamos siendo impactados, estamos siendo motivados a hacer cosas que el Señor no quiere. No vamos a decir y no vamos a negar que la tecnología es algo bueno, que ha venido a traer muchas cosas que antes no teníamos, pero resulta que se está metiendo información de esa manera, como decía la palabra, que no nos dimos cuenta. Llegó el enemigo a nuestra casa y llegó a nuestros corazones y a los corazones de nuestros hijos y no nos dimos cuenta, no la vimos venir. Y entonces hay cosas, y hoy les traemos 5 puntos importantes, 5 acciones, 5 cosas que podemos medir y evaluar, que nosotros deberíamos de proponernos hacer para levantar esos muros que están caídos, esos muros de protección, esos muros que queremos que defiendan a nuestra familia. 5 cosas que son básicas y que hoy les queremos motivar como familia, como iglesia, que tomemos este proyecto en nuestra casa. Y hoy lo vamos a repasar también en la noche, ¿verdad? En el altar familiar. Y entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Conocer y amar a Dios y orar. Muy bien. Vamos a enfocarnos en estos 5 aspectos y son replicables, ¿verdad? No necesitan más que poner el interés y saber de que si los ponemos en práctica, cosas favorables van a pasar. Esto sería como hacer un muro de protección. Necesitamos conocer y amar a Dios. Entonces, aquí los tenemos. Enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Todos conocemos Deuteronomios, ¿verdad? Que nos insiste en que estas palabras las pondremos en su corazón, en su mente, las repetiremos. Yo soy uno de ellos. No era negociable. Mi padre no era negociable no ir a la iglesia. Jóvenes, los que están aquí, o jóvenes adultos, aunque nosotros como hijos de pronto al inicio no entendamos de qué se trata esto, esta semilla que está allí, la vamos a utilizar en el momento más difícil de nuestras vidas. Cuando estemos allá abajo, va a ser el ancla que vamos a agarrar para poder levantarnos. Y ahí nos vamos a recordar de lo que nuestros padres hacían para llevarnos a la iglesia a escuchar la palabra. Ya nos dimos cuenta que es la única forma como nosotros vamos a poder salir del fango, del lodo, de ideas de suicidio, de prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no enseñamos y no somos intencionales con nuestros hijos, wow, van a sufrir mucho más y mucho más. Y nosotros no queremos que esto ocurra. Luego, orar por sus hijos. Cuando vemos este versículo, wow, qué tremendo.
todos sabemos qué le pasó a Job. Y hay familias que dicen, bueno, yo creo que Job no andaba mal. El hombre era alguien que Dios tenía mucha estima. ¿Y qué pasa también con sus hijos? Job cada vez hacía un devocional. ¿Y saben qué hacía Job? Hasta oraba pidiéndole perdón al Señor por los pecados de sus hijos. Necesitamos no solo orar por ellos, necesitamos decirle, Señor, Padre, ten misericordia del pecado de mi hijo. Porque sé que en este momento no te está viendo como tiene que verte. Al final, Job fue retribuido porque fue constante con lo que Dios había enseñado en sus vidas. Y número 3, congregarse en la iglesia. Necesitamos que nuestros hijos conozcan personas que piensan igual que él. Que se contaminen con lo bueno, no con lo malo. Pero también no podemos tenerlos en una burbuja. Y hay que decirles, afuera de estos muros existe el pecado. Y el pecado tiene nombre y apellido. Y empecemos a hablar más. Y es un proyecto que tenemos para la iglesia. Y ya se está desarrollando con los jóvenes. Hay que hablar de sexualidad, hay que hablar de drogadicción. Hay que hablar de segundas oportunidades. Hay que levantar a nuestros jóvenes que se caen. Porque nosotros también nos caemos. Y siempre tenemos un hermano que nos levanta. Y ese es el amor de Cristo. Bien, punto número 2, para proteger a mi familia, sanar mi corazón. Sanar nuestro corazón, pero nosotros decimos, ¿para qué? Si eso ya lo que yo pasé, ya pasó y eso ya no lo quiero volver a recordar y ya ahora estoy con mi familia, eso ya no interesa. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y llegamos a un punto en nuestras vidas en que el dolor, el resentimiento, el enojo, la ira, todo hace que se exprese de otra manera con las personas con que vivimos, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Todo eso que tenemos guardado en nuestro corazón sale y no nos damos cuenta. Entonces necesitamos liberar, necesitamos perdonar, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos si hemos fallado. Porque nosotros necesitamos tener un corazón limpio para poder expresar amor a nuestros hijos, para poder dejar un legado de bendición a nuestros hijos. Entonces necesitamos recordar aquellas falencias que tuvimos en nuestra infancia, recordar las cosas que nuestros padres no nos pudieron dar, y tenemos que ser honrados en decir, mi padre no me dio todo lo que yo necesitaba, y no estoy hablando de necesidades físicas, estoy hablando de necesidades más importantes, emocionales, el hecho de ser aceptada, el hecho de ser amada por mis padres. Porque el amor de nuestros padres es el primer conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Y entonces nosotros decimos, pero mi papá no me amó, pero mi mamá no me amó, mi mamá me rechazaba o me comparaba con mi hermano, con mi hermana. Yo nunca pude ser y llegar al nivel donde mi mamá quería que yo estuviera. Todas esas cosas están guardadas en nuestros corazones. ¿Y saben qué? Hay muchas cosas que nosotros nos atreveríamos a hacer por nuestros hijos, porque amamos a nuestros hijos. Y entonces aquí cabe la pregunta, ¿qué estaría usted dispuesta a hacer por sus hijos? Todo. ¿Estaría usted dispuesta a limpiar su corazón, a sanar su corazón, a sacar todo el enojo, la frustración? Y entonces le decimos, vaya a ese lugar donde fue dañado. Vaya a esa persona que lo dañó, vaya a esa persona que usted dañó y pida perdón. Y perdónese a sí mismo y perdone a mamá y a papá, porque mamá y papá nos dieron lo que ellos tenían. Si ellos no nos dieron otras cosas es porque no lo tenían. Ellos tampoco recibieron esa afirmación que nosotros necesitábamos. Entonces necesitamos cerrar esa puerta para poder levantar el muro de contención que va a soportar a nuestra familia. Necesitamos cerrar esa página
ir y perdonar y liberarnos del dolor que hay en nuestro corazón por el daño que recibimos. Entonces necesitamos dejar atrás esa carga y necesitamos hablar con nuestros hijos y preguntarle, hijo, hija, ¿tú tienes temor de mí? ¿Yo te he causado daño? ¿Te he ofendido tanto? Necesito saber cómo está tu corazón. Necesito saber qué cosas me has querido decir y yo no te he podido escuchar, porque saben que nos cuesta escuchar a nuestros hijos. Hay tanta información sobre la comunicación normal que se da en una casa normalmente todos los días entre padres e hijos, y se ha visto que más del 80% de la comunicación que hay entre padres e hijos es: ¿qué desorden tenés aquí en tu cuarto? ¿Lavaste? Mira, ¿a dónde andabas toda la tarde? ¿Por qué andas así de sucio? ¿No te bañaste hoy? Y todo es porque queremos corregir. Está bien, queremos corregir, pero también queremos ver orden en la casa. Pero somos demandantes y solo queremos ver lo que nuestros ojos quieren ver, pero necesitamos conectarnos con nuestros hijos. Y ya vamos a llegar allá, pero necesitamos sanar el corazón de nuestros hijos, el corazón de los padres en casa, el corazón de mamá, el corazón de papá, el corazón de esposo y de esposa. Y necesitamos llegar a un punto en que seamos libres de enojo, libres de resentimientos, libres de dolor. Necesitamos dar este paso y no es fácil, pero tenemos que ir a Dios porque el Señor nos perdona. Y ¿saben qué? Los pecadores perdonados también perdonan. Y nosotros somos pecadores perdonados. Bien, algo muy importante, fortalecer nuestra relación matrimonial. ¿Saben qué pasa cuando un hombre y una mujer se casan, están de novios y quieren estar así? Y están largas horas así, y están así, y están, usted ya sabe cómo más están. Pero resulta que llega un momento, y se están largas horas hablando por teléfono, pero se casan y al primer año están así. Y al segundo año están aquí. Y al tercer, y a los 10 años, adiós, te vaya bien, hay que pagar la casa. Es cierto. Es real. Y a eso se le llama aislamiento. Aislamiento es cuando dos personas viven bajo un mismo techo y no tienen conexión emocional. Hay algo que se llama divorcio emocional. Son dos personas que se llevan muy bien, quizás son amigos y pagan las cuentas juntos. Nosotros no, ¿verdad? Es afuera, los del Faro no. Un aplauso para ustedes. Claro, y esto tiene que ver de nuevo con el enemigo. No nos estamos dando cuenta y nos estamos aislando cada día y se está convirtiendo en una normalidad. Por eso, aquí en la iglesia, ¿verdad? Hay un programa hermoso que se llama Constructores del Hogar, en el que nos enseña herramientas importantes para volver a crear esta unidad. Está el arte del matrimonio también. Todas estas herramientas están disponibles aquí en su casa, porque esta es su casa, para que esto no sea la normalidad en nuestra relación de pareja. Necesitamos ser más intencionales los esposos, ser más detallistas, no ser Adán. ¿Se imaginan ustedes? Solo habían dos y Adán abriendo la boca y la serpiente, miren, cuenteando a Eva. ¿Dónde estaba Adán? Solo póngase a pensar, solo habían dos. Y eso nos pasa a nosotros también. Esposo, no abramos la boca. Bien, sigamos. Un matrimonio conforme al corazón de Dios. Dios estableció el diseño. Él dice que nuestro matrimonio no tiene que ser algo que debemos soportar. No, el matrimonio es algo en lo cual no podemos gozar. Con el Señor en medio, nosotros podemos gozarnos.
todos los días de nuestra vida con nuestro amado, con nuestra amada. Vamos con la siguiente. Haciendo un equipo paternal. Y entonces mamá y papá son un muro de contención. Estos dos se llevan bien y no puedo venir a buscar dividirlos. ¿Qué hacen nuestros hijos? Mamá, ¿me da permiso de ir a este lugar? Voy a hablar con tu papá. Y entonces se van con el papá. Papá, ¿me da permiso de este lugar? ¿Qué dijo tu mamá? Dijo que usted iba a decir. Y entonces se molestan y ya no tratan de estar buscando. Tenemos que ponernos de acuerdo en normas, en reglas de protección para nuestros hijos, para nuestra casa, pero nosotros debemos de ser los primeros ejemplos. Así es. Como bien Karina decía al inicio, hasta para el orden. Ya arreglaron esto, hicieron lo otro, pero nosotros somos los primeros que los zapatos los tiramos por allá, ¿verdad? Por la sala, agarramos la camisa, la dejamos en el comedor, agarramos esto. Y qué desordenados son ustedes, hijos, qué bárbaros. Y están largas horas en el celular. Sí. ¿Y a quién aprendieron? A mamá y papá. Porque nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos, hacen lo que nosotros hacemos. Repitamos otra vez, nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos. Si no nosotros lo que gritamos, nosotros ellos gritan. Y esto es parte del proceso en el que nosotros, como padres, tenemos que identificar cuáles son nuestras debilidades, fortalecerlas para que nuestros hijos no caigan en esta situación, que nosotros también no entremos en la rutina y que Satanás siga fortaleciéndose en medio de los matrimonios. Sí. Recordemos otra vez a Isaac y a Rebeca. ¿Qué sucedió? Ella tenía un hijo preferido, él tenía otro hijo preferido. Y hubo un legado ahí. Hubo un legado de lo malo, ¿verdad? Hubo división, hubo enojo, hubo resentimiento y luego ellos tuvieron que resolver eso después de años. Muy bien. Y por lo tanto, pues nosotros necesitamos como sacerdotes ser cabeza de nuestra casa, guiar a nuestra familia para que los desaciertos vayan desapareciendo de forma paulatina. Las cosas no se logran de una vez como un clic, sino que hay procesos de vida para esto. Si usted está criando a sus hijos sola por cualquier situación, si usted está criando a sus hijos solo, usted probablemente tiene ayuda con mentores, con familiares, con su mamá, con su papá, con sus tíos, y entonces igual usted tiene que tener acuerdos, ¿verdad? Igual el Señor dice a las madres solteras y a las viudas que Él es su esposo, que Él la fortalece, que Él la sustentará y que Él le dará fortaleza y la ayuda necesaria para sacar a sus hijos adelante y dejar un legado de bendición. El hecho que papá no esté en casa no significa que sus hijos no pueden ser bendecidos. El Señor sí tiene promesas para las viudas y para las madres solteras. Y luego viene lo que todos debemos de tener, una conexión con nuestros hijos. Una conexión real, genuina. Cuando nuestros hijos se acerquen a nosotros de una forma espontánea, no porque le llamamos, allí nos podemos dar cuenta de que empezamos a hacer bien las cosas. No tenemos que gritarle 3 veces, vení, 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 sino cuando nuestro hijo se acerca, llega a nuestra cama o llega al sofá donde estamos y él empieza a tratar de tener una comunicación con nosotros. Necesitamos tener una relación favorable con nuestros hijos. En los programas que nosotros impartimos, que el Señor nos ha dado el privilegio, siempre enseñamos a los matrimonios de que el pecado, que el daño, el dolor van a llegar. Y lastimosamente van a llegar. Y van a llegar a nosotros y a nuestros hijos. Lo importante es que nosotros aprendamos cómo poder sobrellevar ese dolor. De lo contrario, eso nos va a causar mucho más frustración
Y si nuestro hijo no está conectado con nosotros, ¿para dónde se va a ir? Cuando él tenga dolor. ¿Va a ir a tocar la puerta del cuarto de papá cuando nosotros hemos sido ausentes? Probablemente va a tocar otra puerta que le va a causar mucho más dolor. Por lo tanto, necesitamos aprender a conectarnos con nuestros hijos, un ejercicio diario. Y nosotros nos ponemos en eso también. Recuerden, no somos una familia perfecta. A los 18 años de edad, que normalmente nuestros hijos salen, aunque hay algunos que llevan 35 y están en la casa todavía, ¿verdad? Bueno, muy bien. En 18 años, si uno saca numeritos, los famosos numeritos, ellos duermen, o por lo menos se encierran al cuarto y uno ya no sabe de ellos, como de las 7 a las 8 en adelante. ¿Ok? Van a la escuela, un promedio de 6 y 8 horas, y luego podemos tener contacto con ellos un par de horas. Alguien se puso a sacar números, y para que nosotros causemos impacto en la vida de nuestros hijos, solo tenemos 3 años de esos 18. Solo 3 años. 3 años es el tiempo efectivo que nosotros podemos tener para que nuestros hijos aprendan principios y valores. Wow, solo 3 años, no son 18. Los otros 18 están siendo influenciados por alguien que no es usted y no soy yo. Entonces debemos ser sabios y ver cómo andamos, dice el Señor, porque los tiempos son malos. Algo bien importante que debemos preguntarnos nosotros ¿es fácil vivir conmigo? ¿Es fácil soportarme? ¿O será que nuestros hijos y nuestro cónyuge andan de puntitas para no molestarnos? ¿O será que nos tienen miedo? ¿O será que no los hemos escuchado lo suficiente, no hemos puesto atención? Porque como padres, la verdad que sí, gastamos bastante tiempo en regañar, en aconsejar, en reclamar quizás, pero de veras, y les digo por experiencia, estamos hablando aquí también de nuestra experiencia, de veras que nos cuesta escuchar, de veras que nos cuesta entender qué es lo que está sucediendo, por qué se están aislando, por qué no me está comunicando, por qué se pasa horas en el celular, por qué se pasa horas encerrado en el cuarto y solamente regañamos, pero no hemos preguntado qué es lo que te está pasando y por qué no me lo has contado, por qué no me lo has dicho, qué es lo que estás viviendo, cuáles son tus pensamientos de toda la información que has recibido de afuera, cómo te está afectando, porque nos afecta. Y es ahí cuando tenemos que parar y cambiar y escuchar y sentarnos e ir a su habitación y preguntar, ¿y qué estás haciendo? ¿Y con quién estás hablando? ¿Y qué te parece esto? Lo que estamos haciendo en casa. ¿Qué te parece que, fíjate que fuimos a ver a una persona y sucedió, nos contaron tal cosa? Hace poco me contaron de una niña que se había suicidado en Trujillo por el celular, algo así, entendí. Preguntar a nuestros hijos qué opinan, qué piensan. Necesitamos saber qué están pensando con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y necesitamos saber realmente si ellos tienen confianza en nosotros para contarnos lo que están pensando. ¿Saben que cuando un joven se suicida, sus padres nunca saben qué fue lo que pasó? Entonces necesitamos acercarnos a nuestros hijos, pero acercarnos no solo físicamente, sino a su corazón. Necesitamos jugar con ellos, pasar tiempo con ellos, preguntarles, ¿qué querés que hagamos? Invitar a hacer una cena romántica para sus hijos, inventar algo en el que podamos gastar tiempo y decirles, ¿sabes que este tiempo solo es para escucharte? ¿Tienes algo que decirme? Muy bien. Cuando nosotros creemos que como padres vamos a dar una protección a nuestra familia, nos compramos un seguro de vida, ¿cierto? ¿Cuántos tienen un seguro de vida? Yo tengo un seguro de vida, un seguro de salud, ¿cierto? Pero ¿saben qué pasa? Es caducable. Caduca. Pero
hay un seguro de vida mucho mejor, es eterno y es en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos enseña que si nosotros encontramos al Hijo, al que murió en la cruz del Calvario por nosotros, 70, 80 o 90 años es nada, es poquito. Cuando conocemos al Señor también automáticamente muchas de estas cosas comienzan a mejorar. No le estoy diciendo no se compre un seguro de vida o de salud, pero sí le estoy diciendo, ¿usted ya compró el seguro de vida eterno? ¿Ya lo tiene? ¿Ya aseguró a sus hijos con ese seguro de vida? Si no lo ha hecho, necesitamos empezar a ser mucho más intencionales para que ese seguro pueda funcionar. La diapositiva anterior, alabanza, que pase alabanza, por favor. Hermanos, el día de hoy el Señor puso en nuestro corazón hablar de la familia. Comenzamos diciendo que no habían familias perfectas. Hablamos de lo que pasó con Adán y Eva, de lo que pasó con Abraham, de lo que pasó con David, con Leví, y les decía que si todos nos hemos identificado con ellos, yo me identifico con uno de ellos. ¿Usted se identifica con uno de ellos? Lo que queremos decirles es que necesitamos preparar muros. Una historia muy interesante. Nehemías se encontraba lejos de Jerusalén. Él era el copero del rey Artajerjes. La pregunta es, ¿qué era un copero en aquel entonces? ¿Solo era alguien que llevaba vino para el rey? No. Su padre, Jerjes primero, había muerto, y había muerto por el hombre de confianza de ellos. Pero como recordamos todos, cuando el pueblo de Israel salió al exilio, muchos de esos reyes tomaron a bien agarrar jóvenes temerosos de Dios y los anexaron a su reino para poder servirles, porque ellos sabían que aunque los israelitas no tenían un lugar o una tierra en ese momento, pero llevaban adentro algo que ellos no tenían. Llevaban la presencia de Dios. Cuando Nehemías escuchó que Jerusalén estaba en ruinas, dice que su corazón clamó y lloró y dijo, no es posible que esto esté pasando. Los muros están caídos. Cuando vemos qué es lo que está pasando con nuestra familia, nuestros muros están caídos, están despedazados. Necesitamos levantarnos, necesitamos como iglesia tomar a bien y decir cuántos de los que estamos aquí queremos levantar los muros y proteger a nuestros hijos, proteger a la iglesia, proteger a nuestra ciudad, proteger a nuestro país.